Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 3 de la asignatura Tecnologías de la Información y la Transformación. Inicialmente, pues vamos a dar un par de minutos mientras validamos si alguno de los compañeros que está cargado dentro del curso se conecta al desarrollo del encuentro sincrónico. Mientras tanto, les voy comentando que pues, el día de hoy, como lo teníamos presupuestado, entonces estaremos desarrollando el tercer encuentro sincrónico. Ya con anterioridad hemos desarrollado otros dos encuentros sincrónicos. Uno sobre los lineamientos, las reglas, las directrices importantes para tener un desarrollo adecuado de nuestra asignatura. Ese encuentro sincrónico fue el encuentro sincrónico de bienvenida. Incluso hablamos ese día de las reglas y los lineamientos importantes para el desarrollo del aula. Em, Luego de ese encuentro sincrónico, desarrollamos el encuentro sincrónico de la semana anterior, de la semana inmediatamente a la que pasó, donde pues realizamos algunas directrices importantes, donde hablamos sobre las temáticas del módulo 1, desarrollamos algunos conceptos iniciales que teníamos presupuestados trabajar y ya para el desarrollo de este encuentro sincrónico pues abordaríamos ya temas puntuales sobre el ejercicio de implementación de TIC dentro de las organizaciones. Bien, entonces ya siendo las 6:02, casi 6:03, voy entonces a darle continuidad al desarrollo del encuentro sincrónico. El día de hoy, como le he comentado, teníamos presupuestado desarrollar el encuentro sincrónico del módulo 2, aplicación de las TIC en las organizaciones. Por favor, recuerden, el docente que quien les habla es el docente John Jairo Arias Gómez, docente que los ha venido acompañando en el desarrollo de esta asignatura. Bien, bueno. em, el objetivo de esta sesión sincrónica será hablar un poco sobre los conceptos relacionados con el desarrollo del módulo 2, aplicación de las TIC dentro de las organizaciones. Para dar alcance a ese objetivo, vamos a desarrollar la siguiente agenda. En primer lugar, vamos a realizar una breve presentación del módulo número 2. Luego de eso voy a hablar sobre las competencias de la asignatura. Luego vamos a hablar sobre los conceptos vistos en la sesión sincrónica anterior. Y finalmente vamos a realizar o voy a realizar la presentación de los niveles de implementación de las TIC, los tipos de implementación de las herramientas TIC y el proceso de implementación de las TIC. De pronto se les asemejará un poco con lo que fue el desarrollo de la sesión anterior, pero no es la misma presentación. Lo que sucede es que en la sesión sincrónica anterior, cuando yo empecé a desarrollar el encuentro sincrónico, tenía proyectada esta presentación, pero en el desarrollo de esta presentación fue cuando me di cuenta o me percaté que erróneamente había seleccionado las diapositivas que no correspondían y por eso en esa sesión sincrónica yo les pedí unos minutos, les pedí un espacio para precisamente tomar em, la presentación que correspondía y proyectarla. Esa fue la presentación que en un inicio se proyectó, pero finalmente no se desarrolló. Bien, entonces, vamos a dar inicio a la presentación de nuestro módulo número 2 del curso. Este módulo tiene planeado el desarrollo de dos actividades. Em, Realmente ustedes ya tienen habilitada la presentación de esas actividades. Voy a dirigirme directamente al plan de formación para verificar las entregas. Para el módulo 2, aplicación de TIC en las organizaciones, ya está habilitada la tarea 3, actividad 3, Communication Elementos Design. Em, Esta actividad cerró, perdón, el pasado 21 de junio a las 8 de la mañana. E inmediatamente se habilitó la tarea de análisis de las TIC, la cual permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 28 de junio. De igual manera, a las 8 de la mañana, como es costumbre, el desarrollo
de todas las actividades de este curso. El siguiente módulo corresponderá a la presentación y desarrollo de igual manera de 2 actividades, pero la sesión sincrónica del siguiente módulo la desarrollaremos la semana entrante. Bien, bueno. Teniendo claro entonces las fechas de presentación de las actividades de nuestro curso, voy a continuar con el desarrollo de la sesión sincrónica. Recuerden, por favor, la participación en las actividades se debe desarrollar dentro de los tiempos que están establecidos en ese plan de formación y cronograma de actividades del curso. Este módulo número 2 tiene 2 competencias principalmente, que ustedes puedan identificar las principales aplicaciones de las tecnologías de información y transformación para el desarrollo de los nuevos negocios y relacionar las TIC en los procesos de desarrollo humano y el comportamiento social al interior de las organizaciones. Para el desarrollo de nuestra sesión sincrónica, inicialmente vamos a tratar de recordar algunos conceptos que se desarrollaron en la sesión anterior, que eran los conceptos tal vez iniciales, muy básicos, pero que era necesario aterrizarlos para desarrollar adecuadamente nuestro curso. Entonces, inicialmente, los avances tecnológicos han permitido que sencillamente los sistemas de cómputo estén hoy en día involucrados en diferentes escenarios del entorno de las personas, como lo son sus hogares, como lo son las instituciones educativas, como lo son las empresas. Inclusive, ¿quién se le podría ocurrir que una plataforma como esta plataforma Microsoft Teams se convertiría en una de las principales herramientas hoy en día a nivel mundial, en nuestro país, para el desarrollo de este tipo de actividades de la educación, ¿no? Creo que muy pocas personas concebían que se desarrollaría este tipo de actividad por medio de estas plataformas y hoy en día lo estamos desarrollando. Podemos definir entonces que un sistema de cómputo es un sistema complejo constituido por millones de componentes electrónicos que funcionan mediante un programa específico para realizar una tarea. Ese conjunto de componentes los dividimos entre el hardware y esos programas que permiten el desarrollo de esa ejecución de tareas específicas, los denominamos software, ¿no? Son los 2 elementos principales que componen a los sistemas de cómputo y por medio de los cuales nosotros desarrollamos nuestras actividades. Actividades educativas, actividades empresariales, cualquier tipo de actividad que se nos ocurra, incluso actividades de ocio. El hardware son todos los componentes electrónicos y electromecánicos, físicos, tangibles y que se puedan tocar, como el teclado, el ratón, el monitor, el procesador y el disco duro. El hardware es un sistema de cómputo que se clasifica en diferentes clases de dispositivos, los externos, aquellos que se conectan o se relacionan directamente con el ordenador por medio de entradas al sistema, y los dispositivos internos, aquellos que están directamente almacenados o en la torre, la CPU, o dentro del equipo portátil, o dentro del todo en uno. Los elementos que están allí asociados. Los elementos externos son todos aquellos que conectamos nosotros a ese dispositivo principal y por medio del cual, digamos que podemos extender elementos adicionales. Por ejemplo, un monitor, por ejemplo, el mismo teclado, incluso, por ejemplo, un elemento de almacenamiento externo, un disco duro externo, una USB. Yo vuelvo y repito, creo que lo que mencioné en la sesión sincrónica anterior. Hoy en día nosotros con los discos externos, pues hacemos uso de nuestro día a día, ¿no? Una de dos, o manejamos un disco duro externo por medio del cual nosotros almacenamos allí nuestro trabajo, la información de las actividades que desarrollamos en el día a día, en nuestras labores. Hacemos uso así allí para almacenar diferentes datos que necesitamos recopilar a diario, o lo almacenamos en la nube. Alguna de esas 2 alternativas. Pero ténganlo por seguro que creo yo que ustedes hacen uso de esas herramientas para poder gestionar y manejar, como lo he dicho, su día a día en el trabajo. En mi caso, por ejemplo, creo que se los comenté en la sesión anterior, me pasa, yo hago uso de un disco duro para em, almacenar allí la información que yo manejo, sus listados de notas, las actividades de mis cursos, los diseños curriculares de mis aulas, e incluso también tengo un
un apartado en la nube donde también tengo un respaldo de toda esa información. El software. El software es un programa o conjunto de programas de cómputo, así como de datos, de procesamientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. Comúnmente se utiliza este término para referirse a una forma muy genérica a los programas de un dispositivo informático. Sin embargo, el software abarca todo aquello que es intangible dentro de un sistema computacional. En la sesión anterior creo que dentro del discurso que manejamos, que hablábamos en la sesión, les mencionaba que hoy en día las principales organizaciones a nivel mundial son las organizaciones dedicadas a la producción de software, ¿no? Organizaciones que sencillamente se dedican a producir aplicaciones, por ejemplo, para los móviles, para los celulares, y facturan muchísimo dinero. Son organizaciones que realmente son muy pequeñas, incluso pueden llegar a constar solamente de 5 o 6 ingenieros dedicados a desarrollo, y esos 5 o 6 personas se dedican puntualmente a desarrollar una plataforma, a desarrollar una aplicación y la comercializan por medio de las diferentes stores que existen para los móviles, ¿no? Y allí generan inmensas sumas de dinero como ganancia. Al ser mucha ganancia y tan pocos empleados, tan pocas personas, pues obviamente el beneficio es bastante representativo. El servidor. Recordemos que el servidor es un computador principal dentro de una red de computadores, el cual tiene como función la provisión de servicios a otros computadores. De cierta manera, es ese computador que permite centralizar la información, que permite que toda la información que se está generando dentro de un sistema, entiéndase una empresa, una organización o una institución educativa o incluso un hogar, pues que toda esa información quede allí almacenada y que esté disponible en los demás sistemas de cómputo que estén allí dentro de ese sistema. Es decir, por ejemplo, en la universidad, que no importa si yo estuve haciendo uso de uno de los computadores y almaceno allí información, si yo guardo esa información, se transfiere al servidor y luego yo me ubico en otro computador de la institución, pues de todas maneras se entendería que yo podría acceder a esa información sin ningún inconveniente, porque el servidor estaría transmitiendo esa información a los otros apartados de la institución. ¿Ok? Bueno, otros conceptos que manejamos y presentamos en la sesión anterior eran los conceptos de datos y de información. Dato es el resultante cualitativo y cuantitativo que se le puede presentar a un proceso. Es el resultado de un proceso de gestión o es cualquier dato relativo a su desarrollo. Los datos cuantitativos reflejan las variables numéricas de los procesos, mientras que los datos cualitativos reflejan las variables no numéricas, cualidades, características que tienen precisamente esos procesos. Un dato cuantitativo, por ejemplo, puede ser la edad de las personas que adquieren mis productos, la cantidad de productos que yo desarrollo durante una semana, mientras que un dato cualitativo puede ser el género de personas que adquieren mis productos o puede ser, por ejemplo, la marca del proveedor que utilizo para el desarrollo de precisamente mis productos. Esos son los datos, elementos planos que se almacenan en diferentes herramientas para posteriormente ser gestionados y analizados. Cuando yo posteriormente analizo esos datos, los analizo de manera conjunta, global, eh, verifico también en el escenario en el cual se produjeron dichos datos, estaré posiblemente construyendo información. La información es el resultado del análisis de los diferentes datos, teniendo en cuenta su contexto. Esa información es algo que constantemente se está produciendo dentro de la empresa. En todo momento, en todo lugar en la organización se produce información. Con la ejecución de las actividades cotidianas en nuestro trabajo, nosotros estamos produciendo información. Es importante que la organización o las organizaciones procuren encontrar los mecanismos, las estrategias oportunas para poder hacer que esa migración, perdón, sí, que esa migración de la información se pueda realizar.
Es decir, que se pueda capturar esa información, que se pueda gestionar, que se pueda almacenar y se pueda poner a disposición de quien lo requiera en el momento en que lo requiera. El procesamiento de la información se trata sencillamente de ese ejercicio de identificar los diferentes apartados donde se produce la información, capturar la información, almacenarla para posteriormente ponerla a disposición a su análisis. ¿Bien? Para eso se cuenta, por ejemplo, con sistemas de información dentro de las empresas. Estos sistemas de información facilitan la gestión de los diferentes datos, facilitan los ejercicios, por ejemplo, de toma de decisiones y de construcción de estrategias y alternativas para la compañía. Sencillamente, una organización que cuenta con un sistema de información bien estructurado podrá desarrollar ese ejercicio de validación de los diferentes datos y proceder a la construcción de alternativas a partir de esa información que se ha construido. El entorno organizacional en el cual el día de hoy nosotros nos enfrentamos, nos encontramos, es un entorno dominado por las tecnologías de información y comunicación. Encontramos que principalmente las principales organizaciones que han tenido crecimiento en los últimos años son empresas mediadas por TIC. Las principales fusiones organizacionales que se han presentado en nuestro entorno competitivo son organizaciones gestionadas por TIC. En los últimos años, no solamente a partir de la pandemia, sino que desde hace un par de años antes de eso, pero obviamente con la pandemia aún más, se ha presentado dentro de todo tipo de mercados. Hablo del mercado de la industria, los servicios, la comunicación, bueno, todo tipo de mercados. Se ha presentado un fenómeno particular y es la agrupación de esos mercados. ¿Qué significa con la agrupación? Pues que es común que se empiece a desarrollar un ejercicio de fusiones empresariales entre diferentes participantes de esos mercados. Fusiones en las aerolíneas, fusiones en las redes sociales, fusiones en los productores de contenido, fusiones en los productores de alimentos. Si vemos, por ejemplo, en el caso de la cerveza, encontramos que por allá hace unos 5 o 6 años, 5 más o menos, si no estoy mal, se empezó a desarrollar el proceso de fusión entre AB InBev y SABMiller, los dos más grandes productores de cerveza a nivel mundial. Una de cada 3 cervezas que se bebe en el mundo es producido por ese gran conglomerado. Hace un par de años, por ejemplo, creo que si no estoy mal fueron 2, nos encontrábamos con la fusión entre Disney y Fox, dos de los más grandes productores de contenido en Estados Unidos. Tal vez los dos más grandes, no, o el primero y el tercero creo que era, si no estoy mal. Se atravesaba por allí en el medio Warner, si no me equivoco, pero bueno. Dos de los 3 más grandes productores de contenido en Estados Unidos se fusionaban o adquiría uno el otro. Encontrábamos también, por ejemplo, las aerolíneas. Hace 10 años, bueno, de pronto un poco más de 10 años, en Estados Unidos podían evidenciarse 6 aerolíneas. United Airlines, Continental Airlines, Northwest Airlines, US Airways, Delta Airlines y American Airlines, 6 aerolíneas. United y Continental se fusionaron. Delta y Northwest se fusionaron. US Airways y American Airlines se fusionaron. Entonces, una completa integración. De 6 aerolíneas pasaron solamente a 3. 6 aerolíneas grandes, a únicamente 3. Las plataformas de streaming, en estos últimos tiempos, pues empieza esa competitividad, ¿no? HBO Max, que aparece, Hulu y Disney hacen parte del mismo grupo. En las redes sociales, contábamos con 3 redes sociales independientes, Facebook, Instagram y WhatsApp, y ahora los 3 están directamente conectados, ¿no? Fusionados, pertenecen al mismo grupo. Entonces, de cierta manera, en los últimos años ha sido mucho más repetitivo y será de aquí en adelante también mucho más reiterativo ese ejercicio de integración entre diferentes organizaciones y muchas de esas organizaciones obviamente gestionadas por TIC. La última
que se ha presentado este año, hace un par de meses, o un mes, por mucho, si no estoy mal, fue la fusión entre Warner Bros. Y Discovery, ¿no? Que ha dado como origen a la nueva productora Warner Discovery Inc., ¿no? Que, si no estoy mal, ese es el nombre, y que se planea o se plantea como la segunda mayor productora de contenido en Estados Unidos, que obviamente también va a lanzar su nueva plataforma de streaming. ¿Ven? Entonces, ese contexto nos lleva a reflexionar sobre cómo las organizaciones pueden precisamente competir en este entorno bajo la necesidad de hacer uso adecuadamente de tecnologías de información. Las tecnologías de información y comunicaciones son una herramienta excelente para la gestión empresarial. Permite el desarrollo y la viabilidad de las organizaciones porque permite articular los diferentes procesos de gestión, permite identificar cuáles son las necesidades del mercado, permite identificar la información del entorno, relacionarse con los clientes, permite manejar y gestionar esa información, traducirla y convertirla en requisitos, en requerimientos para parte del equipo operativo. Y a partir de eso, que el equipo operativo se encargue de gestionar su actividad, de desarrollar su proceso de gestión en pro de cumplir ese requerimiento. Y sencillamente de esa manera nosotros estaremos consiguiendo un resultado, es decir, un producto que satisface esas necesidades del cliente. Genera un impacto directo en el cliente, su satisfacción, su fidelización con la empresa y de cierta manera podríamos imaginarnos que ese cliente va a recomendar nuestra organización y traerá consigo otro número adicional de clientes potenciales, ganando en nuestra organización una mayor porción de mercado, teniendo obviamente también un mejor perfil competitivo dentro de ese mercado. De cierta manera, nos permitirá crear a nuestra organización ventajas competitivas, tener allí una mejor porción de mercado y diferenciarse de sus competidores. De sus competidores. Las TIC representan una herramienta importante en los negocios. Sin embargo, el simple hecho de implementar un sistema de información o una tecnología de información no garantiza que se obtengan los resultados de manera automática. Y es que este es un error común que desarrollan las organizaciones. Creo que esto lo mencioné en la sesión anterior. Muchas organizaciones toman la decisión de implementar una TIC, de implementar una herramienta tecnológica por simple moda administrativa, como en muchas ocasiones se le denomina. Simplemente se considera que el hecho de implementar la herramienta tecnológica ya consigue un resultado. Y en muchos peores casos, incluso se desarrolla la implementación de una TIC sin tener pleno conocimiento del por qué se va a desarrollar. Es decir, precisamente por eso, por modo administrativa. Se dan cuenta que el principal competidor del mercado implementó un CRM y el tercero del mercado también lo hizo, inmediatamente allí lo empiezan a desarrollar todos como modo administrativa. Y llega al punto en que incluso algunas organizaciones ni siquiera entienden el por qué están desarrollando eso, sino porque simplemente como lo vieron que sus competidores lo hicieron, ellos también lo hacen. Esto es un tipo de mutación que algunos autores definen como mutación de la industria. Y es que cuando se presenta un cambio dentro de la industria y todo lo empiezan a desarrollar, prácticamente que se vuelve una obligación que los demás también lo desarrollen. Las TIC son esenciales para mejorar la productividad de las empresas, la calidad, el control y facilitar la comunicación, precisamente. Una vez nosotros gestionemos adecuadamente la información y podamos comunicarla a los diferentes apartados, a los diferentes niveles de la empresa, pues podremos desarrollar de mejor manera ese ejercicio de mejoramiento continuo. Constantemente le estará alimentando a esas áreas encargadas del desarrollo de ese ejercicio, pues esas áreas contarán con información de primera mano sobre los resultados que se alcanzan dentro de cada proceso de gestión y teniendo esa información de primera mano, podrán desarrollar de mejor forma la construcción de alternativas y la construcción de estrategias que permitan optimizar los resultados de manera parcial. Como lo mencioné hace algún momento, el mero hecho de introducir la tecnología en los procesos no garantiza inmediatamente se produzcan ventajas. Para la implementación de la nueva tecnología es necesario que se cumplan con algunos requisitos. Uno, tener conocimiento pleno de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Segundo, detallar
cuáles son las necesidades tecnológicas de la compañía, puntualmente las necesidades tecnológicas de la información, para validar, obviamente, que le estemos apuntando a unas necesidades propias de la empresa. Y en tercer lugar, incorporar los sistemas metodológicos paulatinamente, empezando por aquellos elementos que son más básicos hasta conseguir dar alcance a aquellos que son los más complejos. De cierta manera, es desarrollar un ejercicio paso a paso, como lo vamos a ver en un instante dentro del proceso de implementación. No se trata simplemente de contratar un software, una herramienta tecnológica y venir a implementarla dentro de la organización, en un servidor, en un sistema y listo. Ya, tratar de medir a ver si se consiguieron los resultados. No, el ejercicio va de la mano de una serie de modificaciones, tanto en la estructura como en los procedimientos de gestión de la empresa, para asegurarse que se incluye de manera completa la herramienta dentro de la gestión operativa de la organización y que en efecto, pues posiblemente esa inclusión completa va a permitir que la modificación de esas actividades produzca un beneficio para la empresa y produzca obviamente un resultado en términos tal vez de productividad, de eficiencia y, por qué no, también de competitividad. Antes de añadir un componente tecnológico, hay que conocer bien la organización, conocer plenamente cuáles son sus necesidades y cuáles son sus requerimientos. El 90% de las veces que fracasa una organización en la implementación de un software no se debe al hecho de falta de conocimientos por parte de el trabajador o por fallas en la propia herramienta, sino por fallas en el conocimiento de los procesos que se desarrollan dentro de la empresa. Es decir, que no se articula de manera adecuada esos diferentes apartados de la compañía, ni se articula de manera adecuada los diferentes procesos con la herramienta, con la utilización del nuevo software. Otro aspecto importante considerar es que las empresas que tienen una gran capacidad de beneficiarse tecnológicamente son organizaciones em, que antes de añadir un componente tecnológico describen detalladamente cuál será la repercusión para la empresa. Es decir, no solamente tienen claro em, la necesidad, sino que se hacen una idea de cuál va a ser el beneficio de implementar esa herramienta. ¿Por qué? Porque se tomaron el trabajo de evaluar las necesidades de la organización, se tomaron el trabajo de conocer plenamente cuál es la estructura de la empresa y sus características, se encargaron de conocer cuáles son los atributos que tienen esas herramientas tecnológicas y por lo tanto se hacen una idea de cuál puede ser el resultado una vez se implemente esa herramienta tecnológica dentro de la empresa. Las tecnologías de información y comunicación han transformado la manera de trabajar y de gestionar los recursos dentro de las empresas porque obviamente están encaminadas a facilitar esa información que orienta hacia la optimización de los recursos que se utilizan en la ejecución de cada uno de los procesos de gestión. El buen uso de esas tecnologías de información y comunicación permite a las empresas producir a mayor cantidad o producir en un tiempo inferior, producir con una mejor calidad o, de cierta manera, todos estos elementos que he mencionado con anterioridad, tratar de orientarlos hacia alcanzar una ventaja competitiva. Entonces, estas tecnologías de información y comunicación están encaminadas a la generación de ventajas competitivas dentro de las organizaciones. La implementación de estas tecnologías se puede desarrollar en tres niveles distintos en las empresas, en tres núcleos. Esto lo planteó Swanson en su investigación Niveles y tipos de implementación de TICs dentro de las organizaciones. Los niveles son sencillamente tres. Un núcleo técnico. Este núcleo técnico está relacionado directamente con los procesos operativos de esa empresa, con esos procesos tal vez clave o procesos misionales que de cierta manera tienen alguna relación o interacción directa con los productos o con los servicios que se le ofrece a los clientes.
Existe un segundo nivel que corresponde al núcleo de sistemas de información. Esos sistemas de información son aquellos que están creados y estructurados para gestionar la información interna que se produce en la compañía. Son todos esos sistemas de gestión que sencillamente permiten articular los diferentes procesos para que puedan desarrollarse adecuadamente las actividades productivas y las actividades de generación de valor. Y por último se encuentra el núcleo administrativo. Este núcleo administrativo hace referencia a aquellos procesos que únicamente están concentrados en la gestión interna de la compañía, que de cierta manera desarrollan su actividad para gestionar adecuadamente los recursos y las actividades que se desarrollan dentro de cada organización. En cada uno de estos tres niveles, obviamente, se puede desarrollar el ejercicio de implementación de las herramientas tecnológicas. Ahora bien, existe también para Swanson diferentes tipos de implementación de estas herramientas y desarrollo de innovaciones, porque obviamente cuando se implementa una nueva herramienta dentro de una organización, se está desarrollando una innovación. ¿Una innovación qué es? Una nueva herramienta, una nueva forma de trabajo, un nuevo producto, un nuevo servicio para quien lo está recibiendo. Por ejemplo, un CRM puede que no sea una innovación para FEMSA o para Coca-Cola, porque obviamente deben estar acostumbrados a la utilización de esas herramientas, pero un CRM sí puede ser una innovación para una empresa de barrio que se dedique a la producción de, no sé, bolsas plásticas, porque posiblemente no exista dentro de ese sistema la utilización de esa herramienta. Entonces es algo nuevo para ese sistema particular. Entonces, estas innovaciones pueden desarrollarse de tres tipos. Un tipo 1, que son las innovaciones en procesos restringidas al núcleo funcional de TIC. A su vez, este tipo de segmento se divide en dos subcategorías. Una tipo 1A, que son innovaciones en el proceso administrativo basado en TIC, y una tipo 1B, que es la innovación tecnológica dentro de los procesos. El tipo 2, que son innovaciones basadas en TIC en el proceso de administración interna de la compañía, de la organización. Y un tipo 3, que son innovaciones basadas en TIC orientadas a los procesos centrales de producción de bienes o servicios. Esta tipo 3, obviamente, pues también tiene una subdivisión adicional en tres categorías. Una primera, tipo 3A, que son innovaciones concentradas en los procesos centrales de trabajo, una tipo 3B, que son innovaciones inmersas en los productos o servicios de la organización, y una tipo 3C, que son las innovaciones orientadas a facilitar la coordinación con los proveedores o también incluso con los clientes. Entonces, como podemos percibir, esta clasificación tipo 3 está relacionada directamente con el núcleo técnico, ¿no? Porque son las TICs que de cierta manera están relacionadas directamente con los procesos productivos. Démonos cuenta, los procesos centrales de trabajo, los productos o servicios de la organización o con la coordinación con proveedores o clientes. Entonces, de cierta manera, este tipo 3 está asociado directamente al núcleo técnico de ese esquema que planteaba Swanson. El tipo 2, que son las innovaciones basadas en TIC, está relacionado directamente con el núcleo de sistemas de información, porque son tecnologías de información que permiten el flujo de los diferentes datos que se producen dentro de la empresa y permiten que se desarrollen esos ejercicios de administración de esa información. Y el tipo 1, que son las innovaciones en proceso, obviamente, están relacionadas directamente con el núcleo administrativo, porque ese núcleo administrativo está enfocado en la administración interna de la compañía y la gestión adecuada de los recursos y de los procesos que se desarrollan en su interior. Ahora sí, vamos a visualizar cómo se desarrolla ese ejercicio de difusión de una innovación dentro de la empresa. Cómo se desarrollaría el ejercicio de implementación de una TIC dentro de una organización, validando que efectivamente se puedan conseguir los resultados que tal vez inicialmente esperaba conseguir la compañía. Uno de los principios que mencioné con anterioridad, las organizaciones que desarrollan adecuadamente este ejercicio, pues cuando van a
ejecutarlo o cuando están realizando su planeación, ya pueden realizar una descripción de cuáles van a ser posiblemente los resultados alcanzados, porque tienen realmente em, una idea de la realidad que se puede conseguir. Entonces, este proceso de implementación de las TIC se desarrolla en tres fases principales. Les comento que este proceso yo lo desarrollé bajo estudio de mi tesis de maestría y pude aplicar este ejercicio, pude validar cómo se desarrolló la implementación de las herramientas en tres organizaciones distintas. Tres organizaciones diferenciadas por su tamaño, cada una de esas empresas con unas características particulares y con un desarrollo de proceso totalmente, pues no totalmente distinto, pero sí diferenciado. En la siguiente sesión sincrónica yo les voy a exponer cuáles fueron los resultados alcanzados por estas tres organizaciones para que ustedes identifiquen cómo cada una de ellas llevó a cabo su proceso. Este proceso entonces abarca tres fases principales, una fase de iniciación, pasando luego por una fase de implementación y finalmente una fase de uso. A su vez, cada una de esas fases tiene una serie de etapas para desarrollar adecuadamente su gestión. Dentro de la fase de iniciación, entonces iniciando con el proceso, existe primero que todo una etapa de establecimiento de la agenda. En esa etapa de establecimiento de la agenda se busca identificar cuáles son las situaciones no deseadas que se están presentando al interior de la organización, cuáles son las situaciones por allí inconvenientes, problemáticas, errores, reprocesos que se están presentando dentro de la empresa y que a la organización le gustaría corregir. En ese sentido, lo que realiza la organización en este apartado es un diagnóstico interno. Trata de validar cuál es ese conjunto de debilidades que se están presentando, cuál es ese conjunto de errores que se están presentando dentro de la empresa, dentro de cada proceso de gestión. Este diagnóstico obviamente es un ejercicio que se debe desarrollar de manera transversal. No debe centrarse únicamente en un par de procesos, en algunas actividades particulares, sino que debe desarrollarse, como lo digo, de manera transversal en diferentes apartados de la organización. Em, Importante en este apartado, que se haga un listado de esas problemáticas y que se evalúen, que se trate de identificar cuáles son las problemáticas que tienen una mayor relevancia. Porque obviamente si nosotros desarrollamos un ejercicio de hacer un diagnóstico general de la empresa, pues vamos a encontrar realmente un listado de muchas situaciones que no desea la empresa que se presenten. Pero obviamente debemos seleccionar aquellas que representen una mayor relevancia o que afecten de mayor forma a la organización para concentrarnos en dar solución a esos particulares. Entonces, aquí yo podré jerarquizar y establecer un nivel de algunas situaciones no deseadas en las cuales me voy a concentrar. Finalizando esta etapa, ingresamos en la siguiente, que es la etapa de compatibilización. Cuando yo ya he seleccionado esas necesidades, esas situaciones no deseadas, esas problemáticas, saldré a buscar al mercado una oferta. ¿A qué hago referencia con una oferta? Una alternativa que permita dar solución a esas problemáticas. Saldré a buscar en ese mercado si existe una herramienta software, bueno, realmente varias herramientas software que permitan dar solución a esas problemáticas. Debo concentrarme en eso, ¿no? Ya hice un primer ejercicio que fue validar las situaciones no deseadas. Ahora vamos a identificar cuáles herramientas me permiten a mí dar solución a esas problemáticas o a la gran mayoría de ellas. Y dentro de este ejercicio voy a realizar un cruce entre esas necesidades, esos requerimientos que tiene la empresa. ¿Cuáles son los requerimientos? Pues dar solución a esas problemáticas y las alternativas que existen disponibles. Debo tratar de incluir allí en un inventario la mayor cantidad de alternativas que me sea posible. Debo tratar de incluir allí la gran cantidad de alternativas que se ofrecen dentro del mercado. No es parte de este proceso la selección de esas alternativas, simplemente debo incluir allí en ese ejercicio de validar todas las alternativas que estén disponibles. Y debo, sí, eso sí, trazar cuáles de esas alternativas representan un mayor beneficio para la empresa. Es decir, cuáles de esas alternativas que estoy evaluando o que estoy conociendo representan un mayor beneficio, me permiten a mí solucionar la mayor cantidad de situaciones no deseadas.
Ya hicimos inicialmente un listado y pudimos jerarquizar aquellas situaciones que son de mayor atención para la empresa, y cuando realizo el comparativo entre aquellas alternativas que me permiten dar solución a esas problemáticas, pues de igual manera quedarán jerarquizadas aquellas que permiten dar solución a la mayor cantidad de problemáticas y a las de mayor relevancia. Entonces, en ese sentido, esas alternativas también son las que tendrían una mayor relevancia dentro de mi evaluación. Sacando un listado, tal vez una terna, 4 o 5 alternativas, podremos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de adopción. En esa etapa de adopción se va a desarrollar una serie de actividades internas, una serie de negociaciones internas dentro de la compañía, donde se van a involucrar a diferentes áreas y departamentos de la organización. ¿Con qué sentido? Con el sentido de seleccionar una alternativa particular que vaya a ser implementada dentro de la empresa. ¿Y por qué es necesario realizar una negociación interna? Bueno, puede que algunas de esas alternativas representen un mayor beneficio para una u otra área de la organización. Por eso es importante que se desarrolle esa negociación interna para que se valide cuál realmente de esas alternativas, cuál de esas herramientas que están disponibles realmente le representa un mayor beneficio para la organización. Obviamente, también dentro de este proceso de negociación debe incluirse el área financiera o el departamento financiero, que se encargará de validar que la selección de esa alternativa esté dentro de lo presupuestado o dentro de los recursos financieros que tiene la empresa para desarrollar ese ejercicio. Bien, con eso daremos finalización a la etapa de iniciación, con la decisión de una alternativa a implementar dentro de nuestra organización. Posteriormente entraremos entonces en la segunda fase, en la fase de implementación. A la vez, o a su vez, esta fase de implementación cuenta con dos etapas. Una primera etapa de adaptación. Dentro de esta etapa de adaptación es necesario que se desarrollen modificaciones procedimentales y modificaciones organizacionales para asegurar la articulación entre la herramienta tecnológica y la organización. En ese sentido, por ejemplo, si es necesario modificar un procedimiento interno de gestión, la compañía lo realiza e incluye la utilización de la herramienta tecnológica ahora dentro de ese proceso. Hagámonos una idea, imaginémonos que estamos en una línea de producción de una compañía de zapatos, y dentro de esa línea de producción, una de las actividades que se desarrollan es que una persona se encargará de, con un formato, todos los días de estar evaluando cuáles son los resultados que alcanza un proceso de manera particular. Una línea de producción, por ejemplo, cuántos pares de zapatos alcanzó a producir. Al finalizar, contará con un formato lleno de información. Resulta que ahora con la implementación de la nueva herramienta, ya no vamos a hacer uso de formatos y papeles en físico, sino que todo eso lo vamos a manejar por medio de un sistema de información, por medio de una herramienta tecnológica, un sistema de cómputo. Entonces vamos a modificar el proceso. Ya el proceso no va a mencionar que será necesario diligenciar el formato XXX con X y XX datos, sino que los datos X van a ingresarse dentro del sistema de cómputo en la herramienta XX. Entonces ya habremos modificado el procedimiento y ya la gestión que realizará o que desarrollará esa persona de manera particular será totalmente distinta. Bien. Modificaciones organizacionales, pues hace referencia a esas modificaciones mucho más macro, que llevan a cambiar incluso la estructura de la organización. Estoy hablando, por ejemplo, cuando resulta que una organización tiene un área de trabajo dedicada a una actividad, y con la implementación de la nueva herramienta tecnológica, pues ya no es necesario que se desarrolle esa actividad, que se ejecute esa labor, sino que esa labor va a poder desarrollarla un apartado distinto, o ya no hace parte de las actividades de la empresa. Entonces podrá ubicarse, reubicarse ese personal que se dedicaba a esa labor en otras actividades que generen valor en la compañía. Por ejemplo, si tenía yo un área para archivo, y resulta que ahora con el nuevo sistema de información no voy a requerir un archivo físico, sino que todo eso va a estar digitalizado y dentro del sistema, pues podré reubicar a ese personal de archivo en, por ejemplo, personal que realice ejercicios de mantenimiento del sistema. Eso hace referencia a que hago una modificación
organizacional, cambio en la estructura de la organización. Otro ejemplo, por ejemplo, imaginémonos una organización que tiene dos unidades de negocio. Una que se dedica a la producción de zapatillas y ropa para ciclismo y otra distinta que se dedica a la comercialización y venta de esos productos. Son dos actividades distintas. Una cosa es producción, otra es comercialización, tiendas al por menor y demás. Entonces, al separar esas dos, funcionan como dos organizaciones distintas. Pero resulta que si yo implemento o quiero implementar una herramienta tecnológica y me doy cuenta que con la implementación de la herramienta voy a poder gestionar de mejor forma ambas compañías o ambas unidades de negocio, pues decido integrarlas, ¿no? Unirlas. No que sea la herramienta un puente entre una organización y otra, sino que voy a generar una macroestructura y voy a permitir que esa tecnología permita articular esa macroestructura que serían esas dos organizaciones. Bueno, luego de esa etapa de adaptación entramos en la siguiente etapa, que es la etapa de aceptación. Y acá debemos partir de algo, y es que es común que en las organizaciones exista una resistencia al cambio, una resistencia a las modificaciones que se presentan. Entonces, cuando nosotros llegamos a una organización con la idea de implementar una nueva herramienta tecnológica, lo más seguro es que no se vea con buenos ojos la implementación de esa herramienta, que existe una resistencia, que no vean como algo bueno, que vean como algo que va a dificultar su trabajo, que va a entorpecer sus resultados, que llega como algo que los va a reemplazar en su trabajo. Entonces, es- este ítem menciona es que la organización debe encontrar los mecanismos para poder incentivar el uso de esa nueva herramienta tecnológica, que los trabajadores pues identifiquen en esa herramienta algo que les va a permitir desarrollar adecuadamente sus labores e incluso mejorar sus resultados. Con esto daremos finalización a la segunda etapa, a la segunda fase de implementación y entraremos en la última, que es la de uso, donde a su vez hay dos etapas. Una primera etapa de rutinización, donde nosotros nos aseguraremos de que efectivamente la herramienta tecnológica esté incluida por completo en las actividades cotidianas que se desarrollan en esa empresa. Es decir, que a diario se esté haciendo uso de la herramienta, que esté totalmente adherida a los procesos de gestión y que el uso de esa herramienta tecnológica sea algo necesario para la empresa, para la compañía. Que los procesos de cierta manera no se puedan ejecutar si no se está haciendo uso de la herramienta. Y por último, la etapa de apropiación, donde sencillamente nosotros trataremos de evidenciar que la inclusión de la herramienta tecnológica ha tenido algún tipo de impacto en los resultados de la organización. Entonces vamos a incluir la herramienta tecnológica en los ejercicios de medición de productividad y de eficiencia que ha logrado alcanzar la compañía. De cierta manera podremos comparar cuáles eran los resultados de la compañía antes de la implementación de la herramienta y cuáles son ahora, para validar si efectivamente esa inclusión de la herramienta ha tenido un impacto significativo. Bien. Bueno, mis estimados estudiosos, este es el proceso de implementación de TICs dentro de las organizaciones que yo les quería comentar. En la siguiente sesión sincrónica, que espero que ustedes me puedan acompañar, em, voy a realizar la presentación de cómo se desarrolló ese ejercicio en tres organizaciones colombianas dedicadas al transporte de carga. Una organización de gran tamaño, una de tamaño mediano, por decirlo de esa manera, y una pequeña, dependiendo esa clasificación por la cantidad de carga que manejan. Y finalmente, después de eso, realizaremos un comparativo entre esas tres organizaciones para validar cómo cada una de ellas desarrolló este proceso, también de acuerdo a la clasificación que establecía Swanson en los niveles en los cuales se puede desarrollar la implementación de una TIC. Les recuerdo, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me lo pueden enviar su consulta por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí muy pendiente a verificar sus consultas, sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención. Los invito, como ya lo dije, a participar activamente en los diferentes eventos del curso. Cualquier duda, cualquier inquietud, bienvenida sea por medio del correo electrónico de la plataforma. Muchísimas gracias por la atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Gracias y hasta pronto.